diseño de sistemas, vamos a ver diseño de sistemas y diseño centrado en el usuario, ¿sí? Que es uno de los diseños a los que más nos abocamos actualmente. Entonces, diseño de sistemas. El diseño de sistemas es el arte de definir la arquitectura de hardware y software, componentes, módulos y datos de un sistema de cómputo a efectos de satisfacer ciertos requerimientos. Es la etapa posterior al análisis de sistemas. Bueno, a ver, acá hay cosas que hay que aclarar. Nosotros hemos visto que existen diferentes ciclos de vida. La elección del ciclo de vida depende del tipo de sistema a desarrollar. Eso sí o sí. Entonces, ustedes analizan qué tipo de sistema tienen que construir y en base a eso van a elegir un ciclo de vida. Nosotros hemos visto que los ciclos de vida no son precisamente secuenciales y que en esta época, menos que menos, se usan ciclos de vida secuenciales. Lo que estamos utilizando son los iterativos incrementales que tienen que ver con la metodología ágil. Pero eso siempre y cuando el proyecto no sea de gran envergadura. Cuando el proyecto es de gran envergadura, la metodología ágil no es la más apropiada. Entonces, ¿por qué dice que el diseño es la etapa posterior al análisis? Porque sí o sí, así sea en metodología ágil, por lo menos un análisis preliminar tienen que hacer. Al menos un análisis previo con algún modelo definido, aunque pueden no haber culminado la etapa de análisis, ¿sí? Puede ser que hayamos iniciado el análisis y de forma paralela, pero ya teniendo en claro qué es lo que el cliente necesita o qué es lo que vamos a desarrollar, teniendo en claro podemos iniciar la etapa de diseño y hacerlas en forma paralela, ¿sí? Ir analizando, ustedes saben que si es un iterativo incremental, vamos realizando diferentes actividades que nos lleven a incrementar funcionalidad, porque es lo que vamos a iterar. Vamos a iterar las actividades de análisis, de diseño y a lo mejor algo de construcción. Vamos a ir iterando en los diferentes ciclos y cada uno de esos ciclos le vamos a agregar, obviamente, algo de funcionalidad para hacer las cosas bien. Entonces, si bien el diseño es la etapa posterior al análisis, cuando estamos trabajando sobre estos ciclos de vida, obviamente que será posterior, pero después de haber hecho un análisis preliminar. No significa que la etapa de análisis se haya terminado. ¿Y qué es lo que se diseña según el sistema que nosotros vamos a construir? Se diseña sobre qué hardware la vamos a construir. ¿Qué significa? Y bueno, ¿cuál es la plataforma hardware sobre la que va a funcionar este sistema? Entonces, la plataforma hardware puede tener existencia previa en la organización, en la empresa, en la fábrica, puede tener existencia previa, pero entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar si el hardware que nos ofrece la empresa, la organización, realmente sirve, nos alcanza, es compatible con el desarrollo que vamos a hacer. De no ser así, vamos a tener que solicitar la adquisición o la inversión de la empresa en una nueva plataforma hardware, a lo mejor no completamente, pero sí seguramente algunas cosas habrá que modificar o que actualizar. El software de base, ¿sí? Sobre qué software de base vamos a trabajar. Ya hemos hablado de que hay paradigmas, el hecho de trabajar con software licenciado o con software libre, entonces va a depender del paradigma en el que ustedes estén para que elijan la plataforma de software de base y obviamente todo el software para el desarrollo, ¿sí? También el software de base puede ser Windows o puede ser
o puede ser Ubuntu, Linux, pero el software para desarrollo, bueno, ya verán ustedes si Sharp.net, si es Windows, y si en caso de ser de estar sobre plataformas libres, podría ser, no sé, si van a trabajar con PHP y con todas las librerías, etcétera, ¿sí? Entonces, el software de base, el software de aplicación, el software para la construcción, los componentes, por eso digo las librerías, los módulos y fundamentalmente el diseño de la estructura de datos. El diseño es importantísimo, el diseño de la estructura de datos, es decir, de las bases de datos que ustedes hagan para proveer la estructura de los datos para este sistema. Entonces, el diseño se compone de definir la arquitectura software, hardware y estructuras de datos. ¿Sí? Obviamente, bueno, hay toda una cuestión de comunicación, etcétera, de dónde va a funcionar, de cómo se va a transmitir, de si tiene sucursales de empresa, cómo vamos a hacer, etcétera. Pero bueno, fundamentalmente el diseño es todo eso. Y además de todo eso, tenemos que diseñar la interfaz del usuario. ¿Sí? Pero el diseño no es únicamente el diseño de la interfaz. Diseño es diseñar todos estos componentes que hacen al sistema. Otra definición. Ustedes ya saben que cuando necesiten preguntar algo, ¿sí? Yo les tengo la exposición, la presentación y me preguntan. Otra definición. El diseño de sistemas es la evaluación de las distintas soluciones alternativas y la especificación de una solución detallada de un problema de información. Esto es diseño. El diseño de sistemas es la evaluación de las distintas soluciones. Cuando en la etapa de análisis, previo al análisis preliminar, hacemos un análisis de costo-beneficio, presentamos alternativas de solución, ¿sí? Las alternativas no solo están en la forma en que va a funcionar el sistema y los componentes que va a tener en cuanto a la funcionalidad, ¿sí? Si va a cubrir las necesidades de, por ejemplo, la parte de producción, ventas y proveedores y clientes y nada más. Eso es en cuanto a la funcionalidad, pero también puede ser que nosotros le demos alternativas de solución al cliente con respecto a diferentes plataformas de hardware, a diferentes plataformas de software, al alcance que va a tener el sistema. Es decir, el análisis de costo-beneficio tiene que concluir con más de una forma de hacer el sistema, con varias alternativas de solución. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad increíble de herramientas como para diseñar diferentes alternativas de solución. Todas debieran ser viables y debiera quedar a elección del cliente, con sugerencias nuestras, cuál es la mejor de todas las alternativas que les presentamos. El diseño arquitectónico se interesa por entender cómo debe organizarse un sistema y cómo tiene que diseñarse la estructura global de ese sistema. El diseño arquitectónico entonces es toda la estructura o la infraestructura sobre la que se monta el sistema, hardware, software. No estamos hablando de funcionalidad, ¿no? Este es el diseño arquitectónico. Cuenta con 3 fases: la selección del diseño del sistema, la adquisición, si hubiera que adquirir o hubiera que comprar algo que el cliente no tiene, la adquisición del diseño de sistemas, el diseño en sí y la integración de sistemas. A veces lo que estamos desarrollando es solo una parte que se va a montar o se va a comunicar con un sistema preexistente, siempre y cuando ese sistema preexistente esté abierto, ¿sí? Yo pueda tener acceso a los datos o alguna interfaz que me permita comunicarme con ese otro sistema. Entonces, es diseño y además integración de sistemas, pero eso es únicamente cuando tengo que integrar el mío a otro. Bien, selección del diseño. ¿Cuáles son los objetivos que persigue un diseño de sistema?
Hay que investigar, definir, identificar soluciones alternativas, tanto manuales como de tipo informático, que puedan servir de apoyo a la obtención del sistema de información. El diseño también se ocupa de pensar en soluciones manuales. ¿Qué pasa? No es que, a ver, yo voy a decirle que lo manual es lo mejor. A veces, implementar una solución en un sistema es más complejo que es más complejo, más costoso y a lo mejor no se tiene la plataforma eh, que hacerlo de forma manual. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, nosotros ahora, donde el área que yo dirijo, estamos supliendo los procesos que se hacían de forma manual, pero de todas las reparticiones que componen el ministerio. Estoy hablando de muchísimos lugares que de pronto tenemos que suplir funcionalidades de esos lugares. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer el trabajo presencial o el trámite o la actividad no puede ser presencial. Pero ¿qué pasa? No tenemos el soporte de la plataforma hardware, no tenemos actualizados ni servidores ni medios de comunicación, no nos han comprado nube, es decir, no tengo la forma de dar soporte a tantas reparticiones y suplir trabajo manual al 100%, porque no tengo la infraestructura tecnológica para hacerlo. Entonces, como no se puede decir que no, porque los informáticos rara vez decimos que no a algo que no se puede, porque lo atamos con alambre y seguimos. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, bueno, a ver, sí podemos armar una aplicación que permita la inscripción para postulaciones en un cargo de, en este caso eran profesionales, era para la Secretaría de Equidad, había que hacer una inscripción online de todas las personas que quisieran postularse a los cargos de, eran trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, etc. Como la persona no puede ir de forma presencial a entregar la documentación, pero yo tampoco tengo el soporte para que en esa aplicación suban cientos de papeles que eran sus antecedentes. Entonces, ¿qué le dijimos? Bueno, a ver, vamos a inscribir la aplicación, va a posibilitar la inscripción de las personas con datos primarios y todo lo que corresponda a antecedentes, papel, que es el título, certificaciones de servicio de otros trabajos, todo aquello que sume para que la persona pueda acceder al cargo, que esta gente, bueno, escanee esos datos, esos papeles y los envíe por mail a la dirección de mail de la Secretaría de Equidad. Eso es un trabajo manual, si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que se quiere postular al cargo tuvo que escanear su documentación y mandarla por mail. ¿Pero por qué? Porque mi aplicación no podía soportar, sí soportaba la concurrencia, a ver, masiva de la gente tampoco, ¿no? Así, no es que tenemos el servidor, una máquina que pusimos a trabajar como servidor porque tenemos los otros servidores casi colapsados, pero a ver, por lo menos pudimos darle una solución, eh, un- presentamos un diseño de solución que incluía, si bien una parte informática, proceso informático online, la otra parte, bueno, era manual. Son las cosas que nos pasan cuando no tenemos el presupuesto suficiente. Otro objetivo es evaluar la factibilidad de las soluciones alternativas y recomendar la mejor de estas desde un punto de vista global. Bueno, si yo presento alternativas de solución, obviamente tendré que decirle al cliente, tendré que evaluar esas alternativas y decirle, bueno, cuál es la que mejor aplica para su situación. A lo mejor hay una que le da, no sé, mayor velocidad a sus procesos, pero hay otra que le da mayor seguridad.
y él definirá qué es lo que más le importa, ¿sí? Si la velocidad de procesamiento, si la seguridad de los datos, si la posibilidad de trabajo online. Bueno, entonces, además hay que presentar, hay que evaluar la factibilidad de esas soluciones, ¿no? Y recomendarle, y bueno, recomendarle, nosotros somos asesores, ¿no? Nosotros somos asesores de tecnología, entonces habrá que recomendarle al cliente cuál es la que consideramos nosotros mejor. Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda? Bien, adquisición de diseño. Perdón, identificar cuáles son los objetivos. Identificar e investigar los productos específicos susceptibles de servir de soporte a la solución recomendada para el sistema de información objeto. ¿Qué pasa? A veces no todo lo desarrollamos nosotros, no todo se construye, sino que hay partes que se adquieren, se compran. Las compro diseños, compro librerías, no estoy hablando de librerías, compro librerías que tienen los diseños eh, hechos, realizados. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos nosotros con PHP en otra repartición, las librerías, bueno, ahí son libres, ¿sí? No había que comprarlas, entonces por ahí eh, tomábamos alguna que ya era una plantilla, que ya tenía el diseño hecho. Es como esto de los que hacen ahora, ¿vieron? Los que hacen páginas web que las hacen en 2 minutos con el WordPress. Bueno, el WordPress no es un software. Bueno, el WordPress es un software donde no se programa, ustedes saben. Entonces, a lo mejor nos conviene por ahí adquirir alguna de estas librerías, plantillas, ¿sí? Que nos sale mejor y más rápido que todo un esfuerzo de desarrollo. Pero hay que evaluar y clasificar esas propuestas, ¿sí? De los posibles proveedores. Entonces, de todo lo que hay, como siempre, cuando uno compra algo, lo mejor es evaluar qué es lo más adecuado para este sistema. Seleccionamos, recomendamos la mejor de estas propuestas. Eh, Insisto en que somos asesores de tecnología. Y eso es lo que ustedes tienen que siempre recordarle al cliente y a las personas comunes, a las que decidieron no ser informáticos, ¿sí? Y ser personas comunes. Por favor, siempre hagan entender que somos nosotros los que recomendamos. ¿Qué pasa? A ver, hay tanto, pero tanto en Google, ¿sí? Que creen que con hacer una consulta a Google tienen todo solucionado. Y no es así, con ninguna de las profesiones. Para esto se estudia, ¿sí? De la misma forma que se estudia arquitectura, ingeniería, de la misma forma que se estudia medicina, bioquímica, porque si yo me saco sangre no voy a ir al Google a ver cómo la puedo analizar para saber qué tengo. Hay profesiones, lo que pasa es que en algunas el conocimiento está mucho más oculto que en otras en donde el conocimiento está a disposición de cualquiera, de cualquier persona. Entonces, a ver, qué comprar, qué adquirir, esa evaluación la hacemos nosotros. Entonces, no es una consulta a Google lo que le soluciona la vida a la gente. Es seleccionar y recomendar la mejor de estas propuestas, establecer los requisitos de integración de los productos con los proveedores, de los proveedores elegidos. Esa es otra, ¿no? Ah, esa es la más común de todas. Resulta que vio en internet que hay un sistema de, vamos a poner un ejemplo así bien común, bien trillado. Ah, sí, tiene una empresa en donde la verdad que como tiene tanto estoqueado no tiene ni idea que tiene en el stock, pero encontró que en internet hay unos proveedores que les venden unos sistemas para control de stock. Ah, y lo compró, le pareció buenísimo el sistema, lo compró. Ah, claro, y ahora el proveedor se lo vendió. Está bien, tiene la llave. No sé cómo, imagínense, bueno, algún convenio, se lo vendió, tiene la llave del sistema. Ajá.
Y ahora hay que implementarlo. Ahora hay que implementarlo, hay que parametrizarlo, hay que adecuarlo a la empresa porque lo que compró es un enlatado, un software de propósito general, no a medida. Ah, y entonces cuando ya se le queman las papas, vienen y nos llaman. ¿Y qué hago con esto? Ajá, ¿y qué evaluación hiciste para saber que era este el sistema que a vos te convenía? Ah, no, no, ninguno. Yo hablé con los proveedores, me dijeron sí, sí, que sí me iba a servir y que era para mi empresa y yo lo compré y ya pagué y ahora instálamelo. Ah, claro, ¿sí? Ahora instálamelo. Ahora quienes nos vemos en la dificultad de que eso funcione para sus necesidades somos nosotros. Entonces, por eso digo que háganle entender al cliente que cree que comprar software es como ir, no sé, a la casa de telas y pedir un recorte de tela, que previamente a cualquier adquisición de tecnología hay que preguntarle a quién sabe, ya sea desde la compra de un equipo, porque incluso los equipos de computación, los equipos que ustedes tienen, las notebooks, las netbooks, las tablets, las PCs de escritorio, etcétera, están configuradas para algún procesamiento en particular. Entonces tampoco es que van a ver, quiero comprarme una compu, ¿cuál me compro? Lo primero que hay que preguntar es, ¿para qué la querés? ¿Para qué querés la computadora? Y según eso, recomendaremos la configuración hardware que sea adecuado para el trabajo que hace esta persona. No es lo mismo, ¿sí?, recomendarle una computadora a un escritor, o a alguien de las ciencias sociales, que recomendarle una computadora a un ingeniero, un arquitecto. No pueden tener la misma configuración, porque si no estamos haciendo desaprovechamiento del hardware que tiene esa computadora. Entonces, lo mismo pasa con la adquisición del software, con la adquisición de cualquier tipo de tecnología. Se le pregunta al que sabe. Y si no, es probable, a lo mejor le pegan, pero si no, es probable que hagan un gasto inútil. Y lo que uno trata siempre es de que cuando hace un gasto le sea útil, lo que compra le sea útil, ¿sí?, le sea útil a su propósito, a su objetivo. Bueno, eso pasa justamente cuando compran software, sistemas enlatados que creen que les vienen de 10, pero no han hecho la evaluación para saber si es el que corresponde a las necesidades de su empresa. Bueno, ¿cuáles son las actividades? Investigar las opciones y los criterios técnicos. ¿Mm? ¿Cuál es la, a ver, si esto es en el caso de adquirir, ¿no? En el caso de adquirir algún sistema que ya esté destinado para determinada actividad, es un enlatado. Entonces, ¿qué es lo que debiéramos hacer? Saber si cuenta con la documentación suficiente, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de su documentación? La documentación de respaldo que tiene, a ver, qué manuales de usuario, manuales técnicos, con características mínimas para características hardware y soporte software mínimas para su implementación. ¿Qué tan rápida, qué tan rápido la gente que trabaja en esa organización puede aprender a usar el software, la facilidad de aprendizaje y de uso? El tiempo de respuesta que tiene, eso tiene que ver mucho con la velocidad de procesamiento, la productividad, cuántas copias se pueden instalar, porque a lo mejor yo compro el software, sí, me dan la llave, pero me cobran por usuario. ¿Cuántas copias se puede instalar? La madurez de esta solución, qué versión, si es la versión 1.0 yo no la compro, porque después voy a tener que pagar por las actualizaciones continuas, ¿sí? La madurez de esta solución, las licencias, si hay que pagar licencias. Si me provee la persona que me vende la formación, si esa formación es gratuita o la tengo que pagar.
qué tamaño máximo de archivos o bases de datos soporta, qué controles internos tiene, por ejemplo, cuenta con procesos de auditoría, en donde, bueno, todo lo que cada uno de los usuarios que ingrese a esta aplicación o sistema eh, se tomen las actividades y la hora, minuto de ingreso, día, o sea, la fecha, la hora, minuto de ingreso, las actividades que realiza dentro del sistema. Esos son archivos de auditoría, es decir, qué controles internos tiene, qué seguridad tiene. Todo eso hay que evaluar, ¿sí?, antes de recomendar la compra de algo. Bien, esto sería los conceptos preliminares de diseño que hay que considerar en el caso de adquirir, ¿sí?, un software que esté ya desarrollado, es decir, un enlatado. Y vamos a ver qué es el diseño arquitectónico. Es el enlace crucial entre el diseño y la ingeniería de requerimientos. Bueno, a ver, el diseño arquitectónico tiene que responder a los requisitos que fueron relevados en la etapa inicial. Todo ciclo de vida se inicia con la educción de requisitos. Ningún ciclo de vida, ni siquiera el prototipo, ¿sí?, puede pasar por alto la educción de requisitos. Hasta el prototipo que se desarrolla para obtener requisitos de usuario tuvo que tener por lo menos una reunión previa con el cliente. Entonces, ¿a qué va a responder el diseño? El diseño va a responder exactamente a lo que hemos relevado como requisitos en la etapa previa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el diseño arquitectónico? Es ese enlace entre el diseño del sistema y la ingeniería de requisitos, ya que identifica, dice, los principales componentes estructurales en un sistema y la relación entre ellos. Componentes estructurales en el sistema y la relación entre ellos. A ver, ¿qué son componentes estructurales? ¿Sobre qué hardware voy a montar esto? Y si monto sobre este hardware, ¿cómo hago para que el software de base y el software de aplicación que yo ponga sobre este hardware aproveche todas las ventajas del hardware? Sí, y no estoy hablando de una PC, y no estoy hablando de una notebook, estoy hablando de arquitectura hardware eh, para las que nosotros, a ver, pensamos un diseño. ¿Qué tipo de servidor, si es que existe la posibilidad de poner todo esto en un servidor de la empresa? Bueno, ¿qué tipo de servidor? ¿Qué características tiene que tener? Eh, sobre bueno, lo mínimo que ustedes ya saben, la cantidad de memoria, el tipo de, de, de disco que va a tener, etcétera. Bueno, la arquitectura hardware tiene que ser una arquitectura tal que sea funcional en el tiempo, es decir, que tenga un tiempo de vida útil es considerable, porque si la empresa tiene que comprar, supónganse que quieren comprar arquitectura hardware y quieren tener sus propios servidores. Bueno, a ver, hay que acondicionar todo esto, hay que acondicionar el espacio donde van a estar los servidores. Los servidores actualmente son raqueables, ¿sí? Cosa de que ocupan mucho menos espacio. Pero bueno, estos servidores raqueables, ¿qué características tienen que tener y qué software voy a poner para aprovechar las características hardware? Aunque ya sabemos que no, el software que nosotros utilizamos actualmente no aprovecha las capacidades del hardware en su totalidad, porque el hardware nos lleva un buen tiempo más de evolución. Pero de todos modos hay que balancear esto. La salida del proceso de diseño arquitectónico consiste en un modelo arquitectónico que describe la forma en que se organiza el sistema como un conjunto de componentes de comunicación. Bien, estoy hablando de software que se comunica con hardware
que a lo mejor también necesito interfaces para comunicarme con otros sistemas, interfaces de comunicación, porque este es nada más que un componente de un sistema, otro gran sistema de un sistema integral de la empresa o de la organización. Bien, estamos diseñando todo. Además, ¿qué estructura de base de datos vamos a tener? ¿Para qué? Para que la funcionalidad, las funciones construidas de este sistema accedan a esos datos de manera rápida, puedan procesar la información de manera rápida y segura y entregar resultados en el menor tiempo posible y sin el error, ¿sí? Sin, sin absolutamente nada de error. Entonces hay que pensar en todo eso, cómo vamos a gestionar, se habla de gestión, bueno, cómo vamos a hacer la gestión de usuarios. Este es el primero, sí, pero no el único sistema que yo voy a hacer para la empresa. Entonces, a ver, ¿cuál va a ser la gestión de usuarios? Vamos a centralizar la gestión de usuarios, vamos a pensar en una arquitectura que centralice gestión de usuarios para que el usuario no tenga que tener un usuario y contraseña en un sistema, otro usuario y contraseña en otro sistema, otro, ¿se entiende? Entonces, el diseño arquitectónico es el trabajo de un equipo de diseñadores que se sientan a pensar sobre todo lo que nos hace falta para implementar este sistema. Bien, miren, esto es muy sencillito. ¿Mm? Un ejemplo de diseño arquitectónico, en realidad muy sencillo. ¿Por qué muy sencillo? Digo, porque es muy sencillo el, el esquema, es muy sencillo el gráfico. Ahora, el sistema es muy complejo. El sistema es sumamente complejo, pero miren a qué nivel de abstracción tienen que trabajar ustedes. Nosotros hacemos abstracción de de toda la parte finita de hardware y software y pensamos en un diseño que sea efectivo para que este sistema funcione. Miren, este es el modelo abstracto de la arquitectura para un sistema de robot de empaquetado. Entonces, hay una fábrica que tiene un brazo robotizado que lo que hace es empaquetar o empacar el producto, ¿sí? Ahora, este es el diseño arquitectónico. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? De eso se trata. ¿Qué componentes necesitamos para que esto funcione? Necesitamos un sistema de visión. Sin el sistema de visión, el robot no puede identificar el objeto o el paquete. Entonces, un sistema de visión, pero un sistema de visión que se comunique con un sistema de identificación de objetos. Este sistema de identificación de objetos es el que se va a comunicar con el controlador del brazo. Un sistema de visión, un sistema de identificación de objetos, el sistema de visión se comunica con el identificador de objetos, que se comunica a su vez con el controlador del brazo y con el controlador del sujetador. Entonces, este sistema de identificación de objetos irá a comunicarse con un sistema de selección del empaque, con un sistema de empacado que pondrá después una comunicación con el controlador de la transportadora, bueno, el sistema de empacado obviamente con el controlador del sujetador, es decir, hay un brazo robótico que sale, identifica el objeto, ¿sí? Sujeta el objeto, ¿qué es lo que hace después? Lo lleva hasta bueno, el lugar donde está el empaque o el packaging que tiene que poner, que tiene que tener, lo pone sobre ese packaging y lo manda por la transportadora. Entonces, ¿qué es el diseño arquitectónico?
el diseño arquitectónico es pensar en todos los componentes y cómo tienen que estar relacionados para que determinado sistema, aplicación, software, lo que fuera, funcione. ¿Está claro? Sí, profe. Y fíjense que es a un nivel de abstracción, ¿sí? Un nivel altísimo de abstracción. Yo no digo en este diseño cómo va a estar conformado todo el sistema de visión. No, no, no. Sé que necesito un sistema de visión. Después bajaremos, ¿sí? Después especializaremos este diseño y bajaremos a componentes más pequeños. Pero esto es como el análisis que habíamos hecho, los diagramas de análisis que habíamos visto en la etapa de análisis. Es a un alto nivel de abstracción, después iremos refinando y definiendo los componentes más pequeños o de cada uno de estos bloques, ¿sí? Haremos toda una especificación sobre sus componentes y su comportamiento, ¿sí? Pero eso no es diseño arquitectónico, esto es diseño arquitectónico. Entonces, las arquitecturas de software se diseñan en dos niveles de abstracción: arquitectura en pequeño y arquitectura en grande. La arquitectura en pequeño se interesa por la arquitectura de programas individuales. La arquitectura en grande se interesa por la arquitectura de sistemas empresariales. Entonces, la arquitectura en pequeño, en este nivel, uno se preocupa por la forma en que el programa individual se separa en componentes. Cómo el programa individual se separa en componentes. Es decir, en un diseño de arquitectura en pequeño me preocuparía por definir los componentes del sistema de visión. ¿Cómo está conformado el sistema de visión? Esa sería la arquitectura en pequeño. ¿Cuál es el sistema en general? El sistema en general es el sistema de visión. La arquitectura en pequeño definiría cada uno de los componentes hardware y software del sistema de visión. Este capítulo se centra principalmente en arquitecturas de programa, esto que estamos viendo. La arquitectura en grande, dice, son sistemas complejos que incluyen otros sistemas, programas y componentes del programa. La arquitectura en grande. Esta sería la arquitectura en grande del modelo para un sistema de robot empaquetado. Esa es la arquitectura en grande. La arquitectura del software es importante porque afecta el desempeño y la potencia, así como la capacidad de distribución y mantenimiento de un sistema. Como afirma Bosch, los componentes individuales implementan los requerimientos funcionales del sistema. Los componentes individuales implementan los requerimientos funcionales del sistema. Cada uno de estos componentes lo que hace es implementar los requerimientos funcionales de este sistema. Para que el sistema de robot empaquetado funcione, tiene que haber un sistema de visión que trabaje de esta y esta forma. Implementa la funcionalidad del sistema. Para que el brazo robótico pueda alcanzar o traer el objeto, justamente el objeto que hay que empaquetar, necesita un sistema de identificación de objetos. El sistema de identificación de objetos funcionará de esta y esta manera. Entonces, como afirma Bosch, los componentes individuales implementan los requerimientos funcionales del sistema. Los requerimientos no funcionales dependen de la arquitectura del sistema, es decir, la forma en que dichos componentes se organizan y comunican.
la forma en que dichos componentes se organizan y comunican. El sistema de visión debe comunicarse o debe enviar determinados parámetros al sistema de identificación de objetos. El sistema de visión debe comunicarse de tal forma o enviar tales parámetros al sistema de identificación de objetos es un requisito no funcional. Los requisitos no funcionales son aquellos que te dan la seguridad, hablan de seguridad, de comunicación, de tensión o de rendimiento, ¿sí?, de un sistema. Acuérdense de eso. Entonces, los requerimientos no funcionales dependen de la arquitectura del sistema, es decir, la forma en que dichos componentes se organizan y comunican. En muchos sistemas, los requerimientos no funcionales están también influidos por componentes individuales, pero no hay duda de que la arquitectura del sistema es la influencia dominante, ¿sí? La arquitectura, esto que acaban de realizar sobre cómo debieran, primero la identificación de los componentes, ¿no? Y después, en qué forma debieran comunicarse. Se dice que debe comunicarse el sistema de visión con el sistema de identificación de objetos y con el controlador del sujetador, ¿sí? Con el controlador. Fíjense que se dice qué componentes se tienen que comunicar. No explicamos acá, no decimos cómo. El cómo pertenece a la etapa de construcción, no a la etapa de diseño, donde estamos haciendo la abstracción para que podamos verlo. ¿Sí? Ustedes saben que siempre 1000 veces va a ser mejor que ustedes al modelo lo describan en términos generales de esta manera. Describen el modelo. Este es el diseño de la arquitectura, este es el modelo. Entonces, el diseño arquitectónico como un conjunto de decisiones a tomar. Eso es lo que es. El diseño arquitectónico es un conjunto de decisiones a tomar, en vez de una secuencia de actividades. Decisiones a tomar. A ver, ¿cómo vamos a construir el sistema de visión? ¿Cómo vamos a construir el sistema de visión para que envíe los parámetros correctos y en el momento en que el sistema de identificación de objetos los necesite? Bien, diseño arquitectónico. Empecemos. Dice, ¿existe alguna arquitectura de aplicación genérica que actúe como plantilla para el sistema que se está diseñando? Es lo que yo ya les había dicho, ¿sí? ¿Cómo se distribuirá el sistema a través de algunos núcleos o procesadores? ¿Qué patrones o estilos arquitectónicos se pueden usar? ¿Cuál será el enfoque fundamental usado para estructurar el sistema? ¿Cómo los componentes estructurales en el sistema se separarán en subcomponentes? El sistema de visión puede tener subcomponentes. El sistema de identificación de objetos puede tener subcomponentes, se lo puede desagregar en componentes más pequeños. ¿Qué estrategia se usará para controlar la operación de los componentes del sistema? ¿Qué estrategia vamos a usar para saber que el sistema de visión está enviando los parámetros correctos para el sistema de identificación de objetos? ¿Cómo sabemos que una vez identificado el objeto, cómo hacemos las pruebas para que una vez identificado el objeto, el brazo robótico elija exactamente el empaque que corresponda a ese objeto? Entonces, ¿qué estrategia se usará para controlar la operación? ¿Cuál organización arquitectónica es mejor para entregar los requerimientos no funcionales del sistema? ¿Cuál organización arquitectónica es mejor? ¿Cuál es mejor para que realmente nosotros podamos implementar aquellos requisitos no funcionales
que hemos previsto en la etapa anterior, en la etapa de deducción de requisitos. ¿Cómo se evalúa el diseño arquitectónico? A ver, ¿en base a qué lo voy a evaluar? ¿En base al aprovechamiento que hago del hardware? ¿En base a la robustez del software? ¿En base a no sé, a costos, en base a beneficios? ¿Cómo vamos a evaluar el diseño arquitectónico? ¿Cómo se va a documentar la arquitectura del sistema? Por favor, es fundamental, así como es fundamental que ustedes no se sienten a programar en cuanto hablen con el cliente, sino que empiecen a hacer la deducción de requisitos y documenten requisitos. También es fundamental que documenten el diseño del sistema, el diseño arquitectónico. Por favor, documentar significa que ustedes hagan esto. Por más que trabajen con metodologías ágiles, ¿qué pasa? La tendencia de la metodología ágil, o sea, hoy todos trabajan con metodologías ágiles, pero no todos los sistemas se adecuan a la metodología ágil. Y menos que menos cuando se trata de, construcción, desarrollos que son de gran envergadura. Entonces, como las metodologías ágiles dicen que la documentación es mínima, no me voy a molestar en documentar. Dicen que la documentación es mínima, no dicen que no exista la documentación. La documentación es importantísima. ¿Por qué? Porque no solo porque hace a la calidad de un desarrollo, sino porque es la referencia que tenemos para futuras modificaciones. La documentación es la que nos ayuda a saber cómo ideamos, cómo pensamos en desarrollar este sistema. Y la arquitectura del diseño o el diseño arquitectónico es el que representa nuestra creatividad en el momento de pensar en el sistema. Miren, esta persona o este equipo de desarrollo, de diseño, ha pensado que el sistema de edición se tenía que comunicar con el sistema de identificación. Ha pensado en estos componentes. Después vamos a los componentes desagregados en funcionalidades y podemos ver cómo lo habían pensado. Ustedes tienen una mínima idea. Lo que es trabajar sobre un sistema, no una aplicación, no un programita, un sistema que ha sido ideado y construido por otros que hoy ya no están. Y la empresa nos pide hacer modificaciones, nos pide que, a ver, eh, este software evolucione y le agreguemos cosas. Ustedes tienen una idea de lo que es entrar a ver lo que hicieron otros desde la construcción, desde el desarrollo, sin tener la documentación. Miren, es una tarea horrible. Porque hay tantas formas de solucionar algo y hay tantas lógicas como cerebros existen o no. Si yo los pongo en un trabajo de diseño arquitectónico individual a cada uno de ustedes, cada uno va a encontrar una solución diferente para el problema que yo les planteé. Y es muy probable que todas estén bien, pero son distintas, porque aplican su conocimiento, su creatividad, su lógica. Entonces, a ver, no podemos pensar que un sistema o un software tiene calidad si no le agregamos a toda la construcción y el desarrollo de este software la documentación que corresponde. No es necesario que sea abundante, es cierto. Antes nos dedicábamos muchísimo a la documentación. Bueno, hemos reducido documentación, pero es importantísimo que la tengamos. ¿Qué significa hablar de documentación? Ya que estamos. Cuando yo exijo, es increíble, he llegado a lugares donde les he pedido la documentación del sistema. Aparte, olvídense, ¿no?, que si llegan a tener una auditoría informática, lo primero que les van a pedir es la documentación del sistema. Supónganse, ¿sí?, y ojalá no les pase, pero supónganse que ustedes y su equipo de desarrollo
han implementado un sistema en una empresa. A mí me pasó una vez que tuve una auditoría por quejas y quejas y quejas de dos personas que no entendían nada. Por suerte, el auditor informático, cuando evaluó el sistema, se dio cuenta que cumplía con los requerimientos y que estas mujeres que se quejaban era porque no tenían idea de cómo se manejaba el sistema. Pero bueno, porque ¿qué hace el auditor? El auditor lo que hace es ver los requerimientos y en base a los requerimientos evaluar la funcionalidad y los resultados y dice el sistema cumple con requerimientos. Pero ¿qué pasa si ustedes, empresas de desarrollo o estas que están armando ahora, ¿sí? Las nuevas empresitas de estas chicas, bueno, ahora no me sale el nombre, empresa de desarrollo, van a hacer un sistema para alguien, firman un contrato informático y resulta que el cliente que no está conforme con lo que ustedes hicieron, a pesar de que supónganse que hicieron lo que él pidió, ¿sí? Que no está conforme, los demanda. Entonces van a tener que ir a un peritaje informático. El perito va a venir y lo primero que les va a pedir el perito auditor, lo primero que les va a pedir es la documentación del sistema. ¿Documentación qué significa? A ver, ¿cuál es la formulación del proyecto? ¿Dónde está la formulación del proyecto? ¿Dónde está el objetivo, el alcance, la justificación de por qué se hacía esto, el análisis de costo-beneficio? Todo firmado por el cliente. Una vez que tenían el análisis de costo-beneficio, bueno, la propuesta definitiva. Después de la propuesta definitiva vendrá toda la deducción de requisitos, la documentación de esos requisitos, el documento de requisitos de usuario, especificación de requisitos de software, bueno, la etapa de análisis, los modelos de análisis, el diseño de la arquitectura software, el diseño arquitectónico del sistema. ¿Mm? Vendrá seguramente la etapa, todo lo que han decidido ustedes sobre la construcción, cómo se ha llevado a cabo la construcción de este sistema. Eh, Luego de eso van a tener que presentar todo lo que tiene que ver con las pruebas, ¿sí? Los datasets de pruebas, cómo han llevado adelante las pruebas, si las pruebas fueron in situ, qué tipo de pruebas, qué resultados dieron esas pruebas. Todo eso es documentación. Y todo eso es lo que ustedes tienen que realizar junto con el sistema, cuando se hacen las cosas bien y son de calidad, obviamente. Ustedes van a hacer cualquier cosa, cualquier aplicacióncita por ahí, eso no es profesional, ya saben. Entonces, ¿cómo se documenta la arquitectura de un sistema? Ahí ya vemos. Bien, diseño arquitectónico, es necesario elegir la estructura más adecuada. Puede ser, por ejemplo, un cliente servidor, una infraestructura modelo vista controlador, ¿sí? Una estructura en capas, esa que le permite satisfacer los requerimientos del sistema. Para descomponer las unidades del sistema estructural se opta por la estrategia de separar los componentes del subcomponente, ¿sí? Para describir, por ejemplo, de qué componentes está compuesto el controlador del brazo, ¿sí? Cuáles son los componentes que eh, permiten funcionar al controlador del brazo. Los enfoques que pueden usarse permiten la implementación de diferentes tipos de arquitectura. Finalmente, en el proceso de modelado de control, se toman decisiones sobre cómo se controla la ejecución de componentes. Eso tiene que ver ya en la etapa de comportamiento, ¿sí? Se desarrolla un modelo general de las relaciones de control entre las diferentes partes del sistema. Eso es diseño arquitectónico. Bien, ¿cuáles son los requerimientos no funcionales que se presentan generalmente en el diseño arquitectónico? Quiero saber si antes de entrar con requisitos no funcionales que representamos nosotros en el diseño arquitectónico, quiero saber si está todo bien hasta acá. Sí, profe, bien. No tengo ninguna...
Profe, en esa situación que usted planteaba, ¿no? Esa hipotética de que usted llega a un lugar y no tiene documentación, eh, póngale, correspondería hacer, digamos, en ese caso? Yo como perito informático, yo no soy perito informático, ¿no? Pero digo, yo como perito informático o como auditor, desde ya, pero desde el primer momento que le digo a la gente, no le han entregado las cosas completas. O sea, usted ha pagado porque, a ver, ustedes cuando presupuestan, eso vamos a hacer en algún momento, presupuesto, háganme acordar nada más. Cuando ustedes presupuestan, esta construcción de documentación es un ítem dentro del presupuesto. Ustedes la cobran. ¿Por qué? Porque esto es un esfuerzo también, ¿sí? Y porque esto es una creación. Y porque es su materia gris puesta en esto. Entonces se cobra la documentación. Eh, es un producto que ustedes cobraron y no entregaron. Ya empiezan mal. ¿Sí? El auditor ya empieza a decir, bueno, le están debiendo esto. O se lo entregan o también tiene una demanda por esto. ¿Entienden? Sí, sí, profe. Bien. Por eso digo, ustedes tienen una materia que se llama legislación. Es donde debieran aprender todas estas cosas de contrato informático, porque la materia de legislación debiera darse para cada carrera con lo que cada carrera necesita. Entonces, contrato informático y ahí analizar, y yo espero, los últimos, no, la verdad que no sé si hay unas nuevas versiones, pero espero que sí, que hayan evolucionado, porque la verdad que el contrato informático no es para que nos beneficie a nosotros, ¿no? El contrato informático cuida al cliente. Así que, por favor, cuídense de las cosas que hacen, porque los demandan y si no han entregado completos, ya van mal. ¿Sí? Si no han hecho una entrega del sistema en su totalidad, ya van mal, ya van para otra demanda. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede hacer el auditor en ese momento? Bueno, empezar a ponerle los puntos negativos. Que se hace el peritaje informático. Yo tengo un curso nada más de peritaje informático, no me dediqué a eso. Es interesantísimo, pero también es mucho trabajo y en el momento en que yo hice el curso de peritaje informático no había, voy a ver, grandes cosas para peritar, pero desde ya les digo que el perito es una persona que va a tener que ser o tiene que ser lo más objetivo, cuando trabajan bien, ¿no? Lo más objetivo posible. Entonces, si encuentra defectos en el producto que ustedes le entregaron, y bueno, ya van perdiendo puntos. Bien. Ahora veamos los requerimientos. ¿Se dan cuenta por qué nosotros somos tan insistentes en que la primera parte de esta materia tienen que aprobarla para pasar a la segunda parte? Porque si yo ahora hablo de requerimientos no funcionales y ustedes en el parcial escribieron cualquier cosa, no tienen idea de lo que es un requerimiento funcional, yo ahora no se los puedo, yo no debiera detenerme acá para explicar lo que es, ¿sí? Ahora hay que aplicarlo. Entonces, el diseño arquitectónico lo que hace es representar esos requerimientos no funcionales que hemos definido en la etapa de relevamiento. Entonces, por ejemplo, debiera representar el rendimiento, ¿sí? No todos los sistemas, obvio que todos los sistemas tienen que funcionar bien, rápido, aceptar la concurrencia masiva, pero bueno, en algunos casos este factor es crítico. En algunos sistemas este factor es crítico. ¿Por qué? Porque si no lo tengo funcionando bien, le hace perder clientes a la empresa. Supónganse que estoy promocionando un producto, que puedo decirles que ahora en esta época pueden hacer la compra online y resulta que entran y está caído, que no pueden elegir el producto, que no les responde, que si hay más de 10 accesos concurrentes al sistema, el sistema no responde, y bueno, ya está.
Hay sistemas que a lo mejor no son complejos, pero que en donde el rendimiento de ese sistema es crítico para el éxito de la empresa. Entonces es un factor crítico de éxito, el rendimiento que tenga el sistema. Si el rendimiento es un requerimiento crítico, la arquitectura debe diseñarse para localizar operaciones críticas dentro de un pequeño número de componentes. También se pueden considerar organizaciones del sistema en tiempo de operación que permita a este ser replicable y ejecutable en diferentes procesadores. ¿Cuál es el otro requisito no funcional del que nosotros hemos hablado? La seguridad. Si la seguridad es un requerimiento crítico, será necesario usar una estructura de capas para la arquitectura, con los activos más críticos protegidos en esas capas más internas y con un alto nivel de validación de seguridad aplicado a dichas capas. ¿Qué sistemas, a ver, yo les pregunto a ustedes, qué sistemas son los que debieran dotarse de mayor seguridad? ¿Qué sistemas son los que necesitan asegurar mucho los procesos, las funciones, los datos de los usuarios? ¿Qué sistemas creen ustedes que deben? ¿Cuáles? Los sistemas que manejan datos sensibles, Por ejemplo. como por ejemplo, en este caso sería el sistema ese de GPS que estaba por implementar el gobierno con respecto al control de las personas. ¿Por qué decís que ese? No sé por qué. ¿Por qué debieran ser tan seguros? Porque las personas registran ahí sus datos, o sea, apellido, nombre, DNI, teléfono, dirección. Y bueno, y como decía la jueza que se escaneaba el documento y de ahí ubicaba a la persona en ese lugar. Claro. Lo que pasa, eso es otra cosa. La intervención de la jueza ahí fue por el escaneo del documento. Porque tu documento de identidad tiene mucha más información de la que vos ves, ¿sí? A simple vista. Tiene muchísima más información. Eso sí es un dato sensible. Y a mí no me interesa que sea el mismo Estado el que lo escanee, pero forma parte de mis datos personales y de la protección de mis datos personales. Eso es otro tema. Hay una ley de protección de datos personales, además esos son datos sensibles y yo como ciudadano tengo el derecho de protegerlos. Entonces, por eso te digo, no me interesa que sea el mismo Estado. No va por ese lado. Ese fue otro tema. Yo hablaba, ese fue un tema donde intervino la justicia, todo, y yo estaba muy a favor de que no se escanee el documento. Yo no le voy a dar, por más servidor público que sea, yo no le voy a dar mi documento ni a la policía, ni a un observador sanitario, ni al mismo gobierno de la provincia. A mí me pareció muy bien la intervención ahí de la jueza, porque ahí estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Y decían que los datos iban a estar absolutamente seguros, a ver, la pongamos clara. Si la nube la provee una empresa privada, yo no tengo por qué permitirle a la empresa privada que tenga mis datos personales y, como vos decís, que son sensibles, porque aparte eran datos epidemiológicos, no solo son mis datos personales. A través del escaneo del documento obtienes muchísimo más, ¿no? Y todo eso yo se lo voy a dar así, o sea, de forma coercitiva, como lo hacía este gobierno, sin pedirme permiso. Las personas van a estar obligadas a entregarle esos datos a una empresa privada.
pero ni ahí. Me pareció perfecta la intervención de la jueza. ¿Se entiende de qué se trata? O sea, una empresa privada prestaba al gobierno, vendía. Empresa privada le vendía al gobierno espacio en nube. Una empresa privada de Jujuy. No estoy hablando de un proveedor de nube, porque bueno, obviamente, sí, eso es otra cosa. Pero si el proveedor de nube, ¿qué me da a mí? Yo pago por un espacio de hosteo y además, por ejemplo, pago por procesamiento en nube. Entonces pido una máquina virtual de tales y tales características para procesamiento en nube. Obviamente que es un proveedor privado. Pero los datos los administro yo, Estado. Esto era distinto. Este es el Estado permitiéndole a una empresa privada que tome mis datos y los maneje la empresa privada. ¿Qué me importa si hay seguridad? Seguro que teóricamente había seguridad, pero ¿por qué le tengo que dar yo de esa manera los datos? Pero nosotros porque esas cosas las sabemos, pero ¿y el común de la gente? El común de la gente no tiene idea que existe el habeas data, no tiene idea que existe la ley de protección de datos personales. Entonces, tan tranquilamente iban a ir por las casas o por las calles escaneando documentos. Una locura. ¿Entiendes de qué estoy hablando? Sí, profe, entiendo lo que dice. Bueno, eso es un conflicto distinto. Lo que yo decía es, a ver, ¿qué infraestructura de seguridad le vamos a dar al sistema para que esté a salvo de hackeos, de intromisiones, de robos de datos, por ejemplo, qué sistemas tienen que dotar, o sea, qué infraestructura de seguridad tenemos que darle a qué tipo de sistemas? Fíjense que los sistemas bancarios son sistemas que tienen que estar dotados de una infraestructura de seguridad mucho más importante, ¿sí?, que un sistema no sé, de stock de una empresa. No es lo mismo, ¿no? Las infraestructuras de seguridad para ese tipo de sistemas es decir, tienen que invertir mucho más en seguridad que cualquier otro sistema. La protección. Si la protección es un requerimiento crítico, la arquitectura debe diseñarse de modo que las operaciones relacionadas con la protección se ubiquen en algún componente individual o en un pequeño número de componentes. Entonces, si la protección de los datos es un requerimiento crítico, por ejemplo, este caso que yo te agradezco que me hayas dicho, este caso de que me están tomando los datos, que una empresa privada me toma los datos, lo menos que tengo que exigir, si es que yo decido dárselos, porque ya les digo, que por ley de protección de datos personales, yo soy la dueña de mis datos. Ustedes son los dueños de sus datos personales. No tienen por qué dar vuelta por el mundo sus datos personales. Entonces, pero si yo decido darle, lo menos que puedo exigir es la protección de esos datos. Entonces, si la protección es un requerimiento crítico, la arquitectura debe diseñarse de modo que las operaciones relacionadas con la protección se ubiquen en algún componente individual o en un pequeño número de componentes, de modo de reducir los costos y los problemas de validación de la protección, y hace posible ofrecer sistemas de protección relacionados que en caso de falla desactiven con seguridad el sistema, ¿sí? Bien, la disponibilidad es una exigencia de la mayoría de los sistemas ya, ¿sí? No importa qué aplicación hagamos, tiene que estar disponible las 24 horas del día, los 307 días de la semana, los 365 días del año. Imagínense ustedes los sistemas de los cajeros automáticos, ¿sí? Está bien, no son demasiado complejos, pero tienen una enorme infraestructura de comunicación, de seguridad y de disponibilidad. No sé si todo acá en Jujuy de disponibilidad, pero debieran tenerla, ¿sí? El cajero no puede dejar de funcionar los lunes, por más que pasa, ¿no?
pero digo, no debiera. Ah, esto antes que me olvide, mire, dicen que si bien la disponibilidad es un requerimiento crítico, ¿sí? La arquitectura tiene que diseñarse para incluir componentes redundantes, de manera que sea posible sustituir y actualizar componentes sin detener el sistema. Cuando estoy hablando de componentes puede ser tanto hardware como software, ¿no? Ustedes han visto que hay componentes que son, por ejemplo, los discos, que son hot swap, que son los que se pueden sacar en caliente, sin detener, digamos, el sistema. Sería una idea más o menos así. Bien, vistas arquitectónicas. ¿Qué vistas o perspectivas son útiles al diseñar y documentar una arquitectura de sistema? ¿Qué notaciones deben usarse para describir los modelos arquitectónicos? Entonces, yo tendría que tener una vista lógica que indique las abstracciones claves en el sistema como objetos o clases de objetos. En este tipo de vistas se tienen que relacionar los requerimientos del sistema con entidades. A ver, yo necesito un sistema que identifique a todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería antes de ingresar a la clase. Supónganse que hemos vuelto a la presencialidad, entonces yo tengo 1000 estudiantes el primer año, no quiero tomar asistencia porque me lleva 25 minutos a la clase tomar asistencia, entonces quiero que me diseñen un sistema que me permita identificar a los estudiantes antes de ingresar a clase y esa va a ser la asistencia, esa va a ser la forma en que se tome asistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué componentes sí o sí debiera tener este sistema? Este sistema debiera tener ustedes ya vieron modelos, en modelos vieron seguramente el UML, ¿sí? El lenguaje de modelado, lenguaje de modelado UML. Y en el lenguaje de modelado UML, el paradigma es orientado a objetos. Y los objetos, la orientación a objetos se basa en el componente clases. Las clases tienen la particularidad de almacenar estructura de datos y métodos en la clase. Entonces, ¿cuál sería la clase fundamental de este diseño arquitectónico? La clase fundamental es la clase estudiante o la clase alumno, que tendrá un método que será registrar asistencia y se tendrá que relacionar seguramente con algún componente que identifique al estudiante, que puede ser, no sé, una cámara puesta en la puerta de acceso, un lector de código de barra con alguna tarjeta que les entreguen a ustedes, un lector de rostro, etcétera, una huella digital, lo que fuera, ¿sí? Pero hay una clase que es un componente de este sistema que se va a tener que comunicar con algún componente hardware, ¿sí? Y una función que vincule además la toma de la huella, la cara, la foto, lo que fuera, con esta clase para poder, a través del método asistencia, incluir la asistencia con los datos personales de este estudiante. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué son las vistas arquitectónicas? Por ejemplo, tengo una vista lógica, como la que acabo de inventar, y una vista de proceso, que muestre cómo en el tiempo de operación el sistema está compuesto de procesos en interacción. ¿Cuáles son los procesos que interactúan entre sí para que se logre un determinado resultado? Yo acabo de hacer interactuar, ¿sí?, un componente hardware con uno software a través de alguna comunicación que mande. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían
los diagramas de interacción entre objetos o entre clases, porque en UML hay diagramas de actividad, ¿sí? Diagramas que muestran la actividad o el comportamiento, y hay otros que muestran la estructura de las clases. Entonces, cuando ustedes armaban estos diagramas, un diagrama de clase muestra una estructura, ¿sí? Son diagramas de estructura. Y un diagrama de actividad es un diagrama de interacción entre clases u objetos. Un diagrama de secuencia, un diagrama de interacción, ¿sí? Esos son diagramas que me muestran cómo los diferentes procesos, si se quiere, ¿sí? están relacionados. Esta vista es útil para hacer juicios, dice, acerca de las características no funcionales del sistema, como el rendimiento y la disponibilidad. Una vista de desarrollo que muestre cómo el software está descompuesto para su desarrollo. Un diagrama de estructura de procesos, ¿no? O de desagregado de procesos. Indica la descomposición del software en elementos que se implementan mediante un solo desarrollador o equipo de desarrollo. Esta vista es útil para administradores y programadores de software. Una vista física que exponga el hardware del sistema y cómo los componentes de software se distribuyen a través de los procesadores en el sistema. ¿Se acuerdan de los diagramas de despliegue que deben haber hecho en UML? El diagrama de despliegue es un diagrama que muestra cómo el software se implementa sobre determinado hardware. Esta vista es útil para los ingenieros de sistemas que planean una implementación del sistema. Bueno, hasta ahora empezamos con diseño centrado en el usuario. Hasta acá, ¿qué preguntas tienen? Profe, el 3, ¿podría explicármelo de vuelta? Disculpe. El Bueno. que es una vista de desarrollo. A ver, ¿qué diagrama habrán utilizado ustedes? No sé si en algún momento, no creo que en otra materia, hay un diagrama que se llama el diagrama de estructura de cuadros de Constantin. Es un diagrama muy útil porque me muestra la forma en que los componentes a desarrollar software, ¿no? Un diagrama que modula el sistema. Por ejemplo, ¿se acuerdan del CGI, ¿sí? Que hemos visto. Entonces, antes de que estuviera desarrollado ese sistema, lo que se hizo es modularizarlo en componentes que iban a atender diferentes partes. Miren, ¿saben para qué sirve ese diagrama? Sirven para armar después el menú del sistema. A ver, vamos a entrar un poquito, vamos a entrar un minuto al CGI, entonces yo les digo qué es lo que debiera haber hecho. ¿Qué es lo que debiera haber hecho? Que como ese es un prototipo, yo no tengo el modelo de proceso, ¿sí? Si quieren para la próxima clase, busco un modelo de proceso de otro sistema para mostrarle, pero se los muestro así hablando, acá. Miren, ¿qué es lo que debiera haber hecho previo a esto, no? Un modelo de procesos que muestre partidas. Entonces, iba a haber un componente partidas. Este componente partidas, ¿de qué subcomponentes estaba formado? Entonces yo le hubiera puesto el componente partidas en un bloque, ¿sí? En un rectángulo, y colgando de ese rectángulo hubiera puesto subpartidas e informes. Entonces,
yo tengo ya un módulo con sus procesos desagregados, ¿sí? Sus partidas e informes. Después hubiera puesto un módulo imputaciones. Y dentro de ese módulo imputaciones podría haber puesto esto, ¿no? Imputar solicitud, tendría que haber puesto partidas y subpartidas para imputación, es decir, hubiera mostrado por módulos cuáles son las funcionalidades o los procesos que le corresponden a cada uno de esos módulos. Por ejemplo, proveedor que tendría una ABM de proveedor y cuáles son las facturas que le corresponden a ese proveedor. Administración que tendría, y administración tendría un bloque que muestre gestión de usuarios y permisos, hubieran ido en un solo bloque, lo mismo que el tema de claves y sí, el tema de claves para mí hubiera habido un solo proceso acá, ¿no? De gestión de usuarios, administración, iba a tener gestión de usuarios, este es la relación con otro sistema y punto. Y dentro de gestión de usuarios estarían los permisos, la VM, el borra clave. Veamos otro, a ver, tecnología no tiene nada, ¿dónde anda compras? Compras tendría desagregado su proceso en compras pendientes y buscando presupuesto. Entonces, mi diagrama tendría, por ejemplo, un bloque que tenga partidas, todo esto relacionado con un bloque principal que diría SIGEI, entonces un bloque que tenga partidas relacionado con SIGEI, un bloque que tenga imputaciones relacionados con SIGEI, se me quedó sin conexión. No sé qué le pasó. Bueno, pero se entiende que un diagrama... ¿Están ahí? Sí, profe, sí se entendió lo que estaba explicando. Se entendió, Sí, no profe. sé qué pasó, que me quedé sin poder seguir mostrando el sistema. Bueno, pero se entiende, ¿sí? Eso es lo que sería un diseño un diseño en cuanto a los procesos del sistema. Ya entonces la próxima clase les muestro un diagrama de eso. Estábamos en las vistas arquitectónicas, ¿no? Ya vamos a poner un diagrama de eso en la próxima clase. Bien, y estábamos entrando en diseño centrado en el usuario. A ver, habíamos dicho cuando veíamos la parte de los objetivos que tenían que cumplir un proyecto. El objetivo que tenían que cumplir era oferta, acuérdense que la oferta tenía que ser interesante, tenía que existir demanda, el costo debiera ser bajo, realizado en el tiempo adecuado y además que satisfaciera las expectativas del usuario. Entonces, como rara vez vamos a hacer un sistema que sea el sueño del cliente, por lo menos vamos a tratar de acercarnos al sueño del cliente centrando el diseño en las expectativas del usuario. Entonces, por esa necesidad surge este tema de diseño centrado en el usuario. Es una filosofía de diseño que tiene por objeto la creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso posible con un mínimo esfuerzo de su parte. Mira, como en todo, hay usuarios y usuarios, hay clientes y clientes. Entonces, hay usuarios y clientes que pueden comunicar claramente lo que necesitan o lo que quieren, y hay desarrolladores que interpretan muy bien esas necesidades
porque tienen la capacidad de interpretación o porque tienen la experiencia suficiente con el usuario como para hacerlo. Pero hay otros que ni expresan correctamente lo que quieren, muchas veces ni saben exactamente cómo lo quieren. Entonces, ahí se hace un poco más difícil, ¿sí? lograr la satisfacción del usuario. Entonces, para este tema, las nuevas metodologías incluyen al cliente o usuario como un miembro más del equipo de desarrollo, ¿sí? Captan dentro de una organización, por ejemplo, captan a quien sería la persona que toma decisiones e interesada en el proyecto y la incluyen en el equipo de desarrollo para hacerle continuamente consultas acerca de cómo va evolucionando el producto. Entonces, diseño centrado en el usuario, según la ISO 13407 de 1990, define 4 actividades principales que deben iniciarse en las etapas más tempranas. No lo llamen al cliente cuando ya tienen la mitad del diseño hecho. En las etapas más tempranas de un proyecto. Y esto hay que hacerlo de forma iterativa, se debe ejecutar de forma iterativa. No es que, lo consulto una vez y ya está para siempre. No, es continuo, es cíclico. Hay que entender y especificar el contexto de uso del sistema, dónde se va a usar, entender y especificar el contexto en el que se va a utilizar. Especificar claramente los requisitos de usuario y de la organización, mostrárselo, que lo valide. Producir soluciones de diseño y evaluar los diseños en base a los requisitos, siempre. El documento de requisitos de usuario es el documento principal que les sirve a ustedes de medio de defensa, además, porque a veces uno se olvida, ¿sí? El cliente puede llegar a olvidarse lo que pidió, la forma en que lo solicitó. Entonces, bueno, si les ha firmado el documento de requisitos, ese es un arma muy valiosa para decirle, mire, se desarrolló según sus requerimientos. Este es el requerimiento, este es el desarrollo. Bien, vamos a definir antes que nada qué tipo de sistema, por eso ustedes estudian tipo de sistema, qué tipo de sistema o qué tipo de sitio. Hay que desarrollar un sitio en la web. Bueno, ¿qué tipo de sitio es? ¿Cuál es el contexto de uso? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que van a utilizar este sistema? A ver, son personas que están trabajando en el lugar, son personas que trabajan en forma remota, va a haber usuarios externos, ¿sí? Por algo nosotros hablamos de usuario externo. Usuario externo es aquella persona que va a usar el sistema, pero no está relacionada para nada con la organización, ¿sí? El caso del Mercado Libre. El sistema de Mercado Libre lo uso, claro que lo uso, pero yo no tengo nada que ver con Mercado Libre. ¿Qué soy yo? Un usuario externo. ¿Mm? ¿Qué tipo de acciones se permite hacer en el sistema o en el sitio? ¿Cuál es el público objetivo? ¿A quién va dirigido esto? ¿Al interior de una organización? ¿Hacia afuera para captar clientes online? ¿Hay coherencia entre el objetivo institucional que habíamos dicho de planeación estratégica? ¿Sí? Los sistemas de una organización tienen que ser coherentes con el objetivo de la organización, con la planeación estratégica de la organización. Entonces, ¿hay coherencia entre el objetivo institucional y el objetivo del sistema o la aplicación web? Bien, esto es lo que ustedes se tienen que preguntar. Sí o sí. Miren, esta diapo, hacen una gigantografía, ¿sí? Y la pegan donde esté el equipo de desarrollo o de diseñadores en la oficina, donde sea. ¿Qué tipo es? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué acciones están permitidas? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Hay coherencia entre esto y esto? No se olviden nunca de que esto es lo que nosotros queremos lograr para que un sistema sea eficiente, de calidad y les sirva al cliente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer siempre? Tengo que hacer entrevistas, ¿sí?
entrevistas con el Project Manager, para indagar acerca de los objetivos institucionales, a ver qué objetivo tiene como institución, qué es lo que quiere lograr, cuál es el público objetivo, qué historia tiene esta organización, de dónde viene, cuál es la misión que tienen, cómo que ven ustedes como misión, para qué han creado esta empresa, cuál es la visión, a dónde quieren llegar en un plazo determinado. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Sí? Las expectativas de mejora de la interfaz que el usuario considere. Piensen siempre en eso como un punto crítico, que cuando ustedes muestran la interfaz al usuario, tomen en cuenta todas las recomendaciones que le hacen. El usuario recomienda, ustedes asesoran. ¿Qué es lo que debían? Al usuario se le ocurre, ay, ¿por qué no me pone un botoncito acá que haga tal cosa? Bueno, ustedes evaluarán la posibilidad de hacerlo sin que eso desvirtúe la funcionalidad del sistema, ¿sí? Ustedes asesoran. Bien. Etapas de un proyecto con diseño centrado en el usuario, ¿sí? La metodología centrada en el usuario es lo que nos permite detectar y confirmar necesidades concretas del usuario. A eso vamos, a identificar las necesidades concretas para poder diseñar el software que le haga falta. Dice que hay una rueda metodológica, ¿no? Hay una rueda metodológica de diseño centrada en el usuario, que se trata de pensar en la planeación estratégica u obtener del cliente, por lo menos, si no escribió, porque es probablemente que muchas organizaciones que se crean medio informalmente no tengan escrita la planeación estratégica. Bueno, no importa, no importa. Ustedes le preguntan al cliente cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es la visión, y por lo menos esbozan ustedes junto con el cliente la estrategia, ¿sí? Entonces, para eso es que tiene que haber una interacción constante con el cliente, ¿sí? Entonces podemos formular objetivos, punto de contacto, presentamos un trabajo de evaluación comparativa, por ejemplo, de sitios web, demostramos, ¿sí? Mire, esto es lo que se puede diseñar, esta gente ha diseñado esto para este caso, ¿sí? Establecemos indicadores claves de rendimiento, los KPI o los factores críticos de éxito, y determinamos los plazos y metas en un diagrama Gantt, ¿sí? Podríamos hacer como para suplir a supónganse la falta de planeación estratégica, nosotros podemos armar esto para que nos quede como una base, ¿no? Una guía. El diseño de la experiencia del usuario. Bueno, luego de que revisamos los objetivos, analizamos el comportamiento de los usuarios, sus necesidades, sus hábitos que se relacionan con el servicio ofrecido, esta fase dice es guiada por nuestros expertos UX. Bueno, UX, ¿qué es? Es User Experience, es experiencia de usuario. Hay toda una metodología, ¿no? Basada en User Experience. Las conclusiones son fundamentales para generar la estrategia de contenidos, ¿no? Y aplicar las normas para asegurar la usabilidad y la accesibilidad. Es importantísimo que nosotros tengamos una serie de normas de accesibilidad para el sistema. De esta forma podemos orientar las decisiones fundamentales, ¿sí? De interacción con datos concretos. Bien, arquitectura, hay arquitectura de información. Bueno, mira, arquitectura de información es todo un tema que nosotros tenemos que ver ahora en la etapa de diseño. La arquitectura de información tiene que ver con la forma en que nosotros organizamos toda la captura de datos y toda la presentación de información dentro del sistema. Arquitectura de información, así como arquitectura de software, arquitectura de información es todo un estudio dentro de lo que es el diseño del sistema. Entonces, este tema es muy importante y lo vamos a ver como un tema dentro de diseño, pero como un tema en particular la próxima clase, ¿sí? El diseño de la interfaz de usuario, ustedes saben que hay una serie de normas
una serie de, sobre todo cuando diseñamos en web, una serie de consideraciones a tener para el diseño web que lo dictan ciertos organismos que son los que se dedican justamente a sentar estas normas para que el diseño sea eficiente, para que el diseño de la interfaz de usuario sea de calidad. Ustedes saben que hay determinadas cosas, como por ejemplo que los fondos claros son los mejores cuando yo tengo que presentar una gran cantidad de información, que tiene que contrastar el fondo con el color de la letra para que no canse a la vista y se pueda leer correctamente. Es decir, sobre un fondo claro la letra tiene que ser oscura, sobre un fondo blanco letra negra, es decir, se tiene que dar el contraste. Nunca, por favor, trabajar con fuentes que tengan colores demasiado brillosos porque cansa la vista. De la misma forma en que los colores pastel sobre fondo blanco no se distinguen, y eso molesta mucho al usuario. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar el uso del sistema, y a través del diseño de la interfaz se facilita muchísimo el uso del sistema, tanto para la carga de datos como para la evaluación de la información o la presentación de la información que estamos dando. Entonces, interfaz de usuario es todo otro tema, el diseño de la interfaz es todo otro tema que tenemos que estudiar. Bueno, y después la etapa de desarrollo y producción, que es donde nosotros creamos las plataformas responsivas, optimizadas, ¿sí? Por ejemplo, motores de búsqueda accesibles, que cumplan con estándares, ¿sí? Para lograr esto, elaboramos una guía HTML para proyectos, explicando cómo funciona el sitio, en el caso de tratarse de un sitio, ¿sí? Cuál es la estructura del código, las funcionalidades, qué elementos se aplican. ¿Sí? Este es todo un documento en el que nos aseguramos que cualquier modificación posterior se va a ejecutar siguiendo estos mismos parámetros, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es sentar una base para que el que quiera modificar después o nosotros mismos lo hagamos dentro de estos parámetros de calidad, ¿no? De calidad, de accesibilidad, de usabilidad. Bien, al haber identificado puntos de contacto, las métricas que indicarán el nivel de eficiencia de la fase de planificación, realizamos un análisis más profundo para detectar cuáles son las oportunidades de mejora, ¿sí? Siempre hacemos revisiones para saber qué podemos mejorar, ¿sí? Pero dice dependiendo de las acciones que estén realizando los usuarios. Al lanzar una nueva plataforma, solemos medir el nivel de usabilidad, la performance del sitio y la consecución de objetivos. Sí, estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos propuesto. Una vez que hemos analizado los datos concretos, podemos generar nuevas estrategias y definir el ROI de cada una de ellas. ¿Qué es esto? Es el punto de retorno. El ROI es el punto de retorno, es decir, el momento en el que la inversión empieza a hacer un recupero, ¿sí? de lo que se ha invertido. Ese es el ROI. Bueno, y esta es en qué se basa, cuáles son las experiencias, el diseño centrado en el usuario y su impacto en la identidad de los proyectos. Estos son los autores. Si quieren buscar después el paper, es interesantísimo. Yo lo que les pongo es nada más que algo que rescaté, que es mejorar la usabilidad. ¿Qué es la experiencia de diseño centrada en el usuario? Es mejorar la usabilidad de una aplicación, que puede ser web o no, ¿no? Que propicia la creación de proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, ellos dicen que la identidad de un proyecto web tiene que ver con el lenguaje, la redacción de los textos que presentan los objetivos, si estos objetivos son concretos, están bien definidos, si se emplea un lenguaje que resulte claro, conciso, familiar para los usuarios. Vamos a hablar también de eso, del lenguaje que utilizamos nosotros en la interfaz de usuario cuando diseñamos la interfaz de usuario del sistema. ¿Sí? Estos son todos aspectos que tenemos que ver muy en profundidad. En este sentido, dice, los estudios de usabilidad
representan una valiosa herramienta para comprender si o cómo los objetos institucionales se reflejan en la interfaz de la aplicación web, ¿sí? Hay objetos institucionales que tienen que ver justamente con, ustedes van a ver que todas las páginas web del gobierno de la provincia tienen una marca, ¿sí? Una forma en que se presentan. Bueno, eso tiene que ver con un aspecto institucional que le han dado al diseño de páginas web del gobierno. Para el análisis de la dimensión gráfica de la aplicación se consideraron, dice, las leyes de principios de la Gestalt, que es proximidad, semejanza, cierre, simetría, el destino y continuidad. Bien, hasta acá una presentación de los conceptos preliminares o de los conceptos fundamentales que necesitan para entender lo que es el diseño. Bien, yo así como el apoyo teórico y estas diapositivas, se las subo ahora al Slack, ¿sí? Y la clase que viene ya profundizamos sobre los aspectos más específicos del diseño, sobre todo el diseño del proceso y el diseño de la interfaz de usuario. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, algo que no les haya? ¿Hay una contrapartida al diseño central del usuario? A ver, Martín, no entiendo qué es una contrapartida al diseño centrado en el usuario. Una contrapartida. No te entiendo la pregunta. ¿Hay una contrapartida al diseño centrado en el usuario? Si hay otra forma de hacer las cosas, ¿me preguntás? Sí, diseño centrado en el usuario es toda una metodología. Sí, hay otra forma, que es el diseño estructurado.